algo que no quiere Satanás, pero que Dios quiere para usted. Y yo quiero hablar bajo el tema levantando mi altar. ¿Por qué quiero tratar ese tema, levantando mi altar? Tengo 3 argumentos para justificar por qué quiero hablar de ese tema. Número 1, la lucha que nosotros tenemos cotidiana nos dan muchos golpes, y al darnos muchos golpes pecamos aún involuntariamente. Yo quiero decir a las personas que han pensado mucho tiempo entregarse al Señor, pero no quieren entregarse porque no quieren fallarles a Dios, porque quieren sentirse seguros que el día que den el paso de fe, ellos no van a fallarle a Dios. Yo tuve unos cuantos años desde niño luchando para entregarme al Señor, pero yo quería hacerlo para ser diferente a los demás y no fallarle al Señor. Pero quiero decirle que en estos 44 años le he fallado yo no sé cuántos millones de veces a Dios. Y por eso es el tema que quiero hablarle a ustedes, esa razón por qué hay que levantar el altar personal. Número 2, como pastor tengo el compromiso de formar a la iglesia en un contexto espiritual y conducirlo hacia una santificación continua para tener una buena relación con Dios. Y en tercer lugar, como pastor, entiendo que debo de terminar mi jornada como ministro, pero que mañana la iglesia pueda decir, si algo se ocupaba el pastor, era de hablar a la iglesia de la santificación que debe tener con Dios. Porque ese es el requisito único que aplica para entrar y ver el rostro de Dios. Porque dice que sin santidad y paz, dice nadie. Entonces yo como pastor debo de trabajarlos a ustedes. Y si busco más cosas para justificarle, tengo una larga trayectoria en momentos que he estado bajo y en momentos de alta. Por eso hay que hablar de levantar el altar. Yo le invito a abrir su Biblia en el libro de Génesis capítulo 35 y vamos a dar lectura a algunos pasajes. Génesis capítulo 35. Yo quiero compartir con ustedes algunos pensamientos y darle a entender el propósito de Dios para con la vida suya. Dice la palabra, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. Gracias, Señor. Gracias. Señor, nosotros queremos que tú ministres la vida nuestra y que nosotros, Señor, podamos tener un acercamiento a tu presencia. Por nuestras propias fuerzas, nosotros, Señor, no podemos lograr este objetivo si tu Espíritu Santo no nos ayuda, Padre. Necesitamos tu ayuda, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado, parece ser
en este capítulo 35, cuando Dios llama a Jacob y él le dice: levántate, levántate y haz un altar al Dios que se te apareció. Mire, Dios confronta a la gente, porque Dios no le dice: levántame un altar a mí. Dios no le dice: levántame un altar a mí, sino que Dios le dice: levántate y haz un altar al Dios que se te apareció. Y añade: cuando tú estabas huyendo de Saúl. Dios lo estaba llevando a la posición. Cuando él salió huyendo, luego que arrebata la primogenitura, sabiendo que Esaú le iba a quitar la vida, y él salió huyendo, salió con poca carga, salió con poco equipaje y salió huyendo para escapar. Todas las personas que están siendo perseguidas a sabiendas de que su vida corre peligro, trata, ¿verdad?, de avanzar el paso, aunque sea culpable, y de esconderse. Y por lo tanto, Jacob salió a esconderse también. Y en medio de una soledad donde no hay nadie, cansado del agitado curso del camino, él se tira a dormir. Y cuando él se lanza a dormir, sueña donde una escalera de ángeles que suben y bajan. Y cuando él despierta, Génesis capítulo 28, y cuando él despierta, él dice: cuán terrible es este lugar. No es más que casa de Dios y puerta del cielo. Es decir, que cuando él despierta, él reconoce y entonces le cambia el nombre al paraje donde él estaba. Entonces, el nombre de aquel lugar anteriormente era Luz. Y él dice: Betel ahora será el nombre, casa de Dios y puerta del cielo. En los años 80, yo estaba en la avenida Duarte, aproximadamente en el año 84. Estaba comiéndome una pizza con una familia de la esposa mía que vino de Puerto Rico. Y esa esposa del tío mío tenía familia, ella era boricua. Y cuando estoy comiéndome una pizza, me lastima una muela. Y yo salí corriendo para donde el odontólogo y dejé la pizza. Y cuando llego donde el odontólogo, le digo: esa pieza me está doliendo mucho, porque el dolor lo sentía en una pieza que no tenía mucho tiempo que le había echado, que llaman cordial. Y yo digo: esa muela me está matando. Y me dijo el doctor: ojalá tener yo 4 como esa. La que te está matando es esta. No había luz para colmo. Y habían 2 personas delante de mí esperando que llegara la luz para sacarse, para hacerse la extracción de la pieza.
desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Yo fui el último. Y para colmo, no cogí la anestesia. A los que le han extraído una pieza sin anestesia, sabe lo que es eso. Y cuando me topaba, tenía que quitarme el alicate, la pinza que usan. Y luego entonces yo le dije, mira Dios, si me sacan esta muela, si me ayuda y mitigan mi dolor, yo te voy a hacer un cristiano serio. Yo no sé, amados hermanos, si le digo lo que yo me recuerdo, todas las cosas que yo le prometí al Señor, yo no le he hecho todas. A mí se me olvidaron. Porque yo quería salir de ese problema. Y llegué a mi casa cuando me hicieron la extracción, pero se me olvidó. Porque yo estaba haciendo un pacto o haciendo, como digo, un acuerdo, unas promesas a Dios en medio de una desesperación. ¿Por dónde nos lleva el pastor? Al igual que Jacob hizo un voto a Dios cuando estaba en desesperación. Y lo grande es que Dios tomó en cuenta la decisión, la petición. Lo tomó en cuenta. Y Dios entonces escuchó a Jacob. Dios le asistió a él. Pero luego que Dios le asiste y sale del lugar y se va bastante lejos, y Dios le prospera, porque él dice, si yo regresara a la casa de mi padre, si me diere pan, si me diere esto, si me diere aquello, mira, te voy a hacer fiel, te voy a dar todo lo que consiga, los diezmos, te voy a dar esto y voy a hacer esto. Miren, le voy a decir bíblicamente, si usted hace una promesa a Dios, no deje de cumplirla. Porque dice la palabra que Dios no se agrada de la gente que prometen y no cumplen. Dios le llama insensato. Sin conocimiento lo llama Dios de lo que hacen. Eso dice Dios. O sea, no le prometa a Dios cosas. Cuando usted tenga una desesperación, no le haga promesa a Dios. La promesa hágala cuando usted no esté en desesperación. Y no se comprometa más de lo que usted pueda con Dios. No se comprometa. Parece como que está pasando balance en esta mañana. Dios está haciendo un inventario a la iglesia. Y Él le dice a Dios, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y luego entonces Dios agarra a él y le da sabiduría, le da inteligencia. Y entonces llegó a la casa de Labán soltero, sin familia, sin nada. Y entonces se lleva a las dos hijas de Labán. No voy a entrar en eso de cultura y costumbre. Se lleva a dos hijas de Labán y gran parte del ganado. Usted sabe lo que es llegar a una empresa como simple operario y que usted llegue a tener más que el dueño. ¿Ustedes me están entendiendo? Jacob de lo de Labán tuvo más. Y el ganado de Jacob era más elegante y con más atributos que el de Labán, el dueño. Hasta que despertó el celo. Y los hijos de Labán, pero este forastero, este bendito cuñado, yo no sé si existía la palabra bendito, le dijeron maldito. Usted se ha llevado todo y nos está llevando todas las cosas. Tiene más vaca y más ovejas que nosotros. Quillao. Dice, bueno, Dios le dice, Labán, ahora salte, Jacob, salte de aquí. Porque aún
Aún en que aunque Jacob no estaba cumpliendo y dando al traste a todo lo que él había prometido, Dios estaba con él. Cuenta pendiente. Cuenta pendiente entre Dios y Jacob. Ya Jacob sale de la casa de Labán corriendo con todos los bienes y sus mujeres. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Dios le dice: Jacob, ve y levántale un altar al Dios, no a mí, al Dios que tú hablaste, con quien tú hablaste, con quien tú hiciste pacto. Entonces, para decirle, llevarlo a unos cuantos años atrás, le dice: oye, más de 14 años, muchos años. Y le dice: mira, ¿usted cree que a Dios se le olvida lo que usted le dijo hace muchos años? Habían pasado más de 14 años cuando Jacob habló con Dios. Y luego, después de unos cuantos años, entonces Dios le dice: levántate y hazle un altar al Dios que se te apareció cuando tú tenías problemas. ¿Sabe? Nosotros somos dados a obrar y estar positivamente en tanto que nosotros tenemos problemas. Cuando nosotros necesitamos a Dios, necesitamos la visitación del Señor, entonces nosotros le decimos a Dios: yo me voy a consagrar, yo voy a elegir un día para adorarte y tomarlo como el día de devoción, como el día entre tú y yo. Sí, cuánto me ha apretado. Por eso, a veces uno, para orar, tiene que pensar en el problema. Tiene que pensar qué está pasando. Porque yo quiero decirles a ustedes, si alguien no se lo ha dicho, yo voy a usar un dicho de la sabia popular que dicen la gente que Dios aprieta pero no ahorca. Sí, Dios aprieta. Dios aprieta. Dios aprieta. Hay apretones que Dios se lo da al hombre. Dios aprieta. Dios no lo va a aflojar. No sé quién está siendo apretado ahora. Jeremías 14 dice la palabra del Señor en encabezamiento: palabra de Jeremías por motivo de la sequía. Palabra de Jehová por motivo de la sequía. Capítulo 14. Y le dijo Dios al profeta Jeremías: no clame por ello, no interceda, porque yo no lo voy a escuchar. No voy a escuchar tu oración. Y Dios lo agarró al pueblo y lo entró en una sequía tan fuerte que la tierra se secó, tan seca. Dice la palabra que la tierra se quebrajó, se cuarteó. Por causa de la desobediencia del hombre. Y al secarse la tierra, que se quebrajó, a que usted miraba y la tierra tenía como rajado, que usted miraba para allá. Como a veces hay sequías que se dan. Y así se secó la tierra, que se abrió y no había hierba. Dice la palabra que oye bien, las cabras, los ciervos, los animales, ellos parían y dejaban la cría y salían a la loma a aspirar así. A ver si jalaban aire así. Estaban aspirando aire y dejaban la cría. ¿Por qué? Porque Dios dijo: no lo voy a escuchar. ¿Sabe por qué no lo voy a escuchar? Porque a veces cuando Dios nos pasa el proceso y nos saca rápido, seguimos, ¿sabe cómo? Volvemos a lo mismo. Y Dios sabe entonces dónde nosotros flojamos. Dios sabe y conoce la estructura nuestra, dónde somos fuertes, dónde somos flojos. Entonces la sequía, dijo Dios: bueno, le voy a enviar hambre y no le voy a mandar lluvia, que se mueran el ganado y que no haya hierba, y que se sequen los arroyos, que se sequen los ríos, para que reconozcan y miren al cielo, porque el pueblo debió la visión de Dios.
Entonces, cuando se desvía la visión de Dios, entonces, ¿qué pasa? Vienen los resultados. Jacob había hecho un acuerdo, pero Dios tenía, él y Dios, cuando él estaba en mala. Oye, pero yo no oí un amén aquí en esta mañana. Yo no doy un amén. Yo estoy diciendo que cuando uno está en mala, cuando uno está en problemas, uno se tira al suelo de barriga. Hay tiempo y hora para ir a la iglesia, hay tiempo para ayunar, hay tiempo para buscar la presencia de Dios. Mire, Dios no nos puede sanar de todo a nosotros. Dios no nos puede sanar de todo. Porque lo encontramos, porque Pablo dijo a Dios, Señor, quítame este aguijón. Estoy hablando de Pablo, del hombre que no tenía que poner la mano, sino que señalaba, ¡puf! Y la gente salía. El hombre que decía, recibe el Espíritu Santo. Habían 100 y los 100 recibían. Y Pablo dijo, Dios, quítame este aguijón. Y Dios le dijo, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia, Pablo. Yo te conozco. Amado, el Salmo 139 dice el salmista, Jehová, tú me has examinado. Déjeme decirle algo, Dios sabe dónde usted cogea. Dios sabe dónde usted tiene el talón de Aquiles. Y Dios, pero yo he orado por 3 veces, pero yo he orado a Dios. Pero mire un hombre que le dice, recibe. Se cae un hombre por una prédica larga y se cae y se mata. Y aún cae muerto. Y él dice, mira, levántate. Y se levanta Eutico y vuelve a la vida. Estoy hablando de ese hombre. Y Dios le dijo, no, bástate en mi gracia, porque a mí me place tenerte así. Y mi poder se perfecciona en las debilidades. Así que es necesario que tú vivas con esto. Dice, hermano, Dios tiene que trabajarnos a nosotros. Dios tiene que agarrar la vida nuestra por amor a Jesucristo, al Redentor, por amor a Él que roció la sangre en la vida nuestra. Y nosotros somos gente del cielo. Nosotros somos ciudadanos lavados por la sangre de Jesucristo. Usted es una persona que Dios valora. El diablo no lo valora a usted, pero Dios lo valora porque usted tiene la señal de la sangre de Cristo. Usted es un bienaventurado, usted es un hijo del rey, usted es una hija del reino. Ni los brujos, nadie tiene la autoridad que tiene la iglesia. Porque a la iglesia se le ha delegado autoridad, poder dado por Jesucristo para deshacer la fuerza del infierno. Entonces, nosotros muchas veces nos entretenemos y no dejamos que haya manifestación, que haya fructificación del Espíritu de Dios en la vida nuestra. Y por eso es que nosotros a veces tenemos que ser procesados por Dios. Para que el altar, que es que es el lugar de reunión, de adoración, donde nosotros levantamos nuestro altar en la habitación, en el cuarto de oración, en la sala o en el patio. Entonces a veces llegan las situaciones y nosotros nos olvidamos y nos alejamos, como dice la canción de Estanislao Marino, y sin darme cuenta. Óyeme, no es que usted tenga la intención, es que sin darse cuenta nos envolvemos en tantas cosas que dejamos el altar de Dios. Y Jacob no escapa de eso. Jacob no escapa de eso. Y Dios, levántale un altar al Dios que te apareció. No a mí, al Dios que te apareció. Cuando tú estabas empeñado.
Porque a veces acudimos a Dios y hacemos acuerdos ante la presencia de Dios, y Dios sabe que no lo vamos a cumplir. Por eso dije, no haga acuerdo con Dios que usted no cumpla. Dios nos agrada, pero si usted ha hecho un acuerdo con Dios, trate de cumplir ese acuerdo. No estoy hablando de finanzas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de vida espiritual, estoy hablando de salud, estoy hablando de relación. Estoy hablando de búsqueda, estoy hablando de encuentro, estoy hablando de intimidad con el Señor. Mire, es más difícil subir que bajar. Para subir una empresa cuesta mucho sacrificio, mucho riesgo, mucho pensamiento, mucha planificación, mucho préstamo, mucha lucha con la gente. Pero para bajar solamente se necesita un día o un minuto. ¿Sabe qué? Que la apuesta a la loto o la apuesta de un gallo se va a la empresa. Ya. Pero para subir no sube con la pata de un gallo así, ¿no? Entonces, Dios le dice a él, levántale un altar al Dios que se te apareció cuando huía. No a mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios aún nos lleva a nosotros a nuestros orígenes, a nuestros principios, a nuestros comienzos, que a veces empezamos pequeños y después que llegamos a cierto estatus, dejamos a Dios de lado. Dejamos a Dios de lado. Miren, ¿y qué hace Dios? Dice, ven acá. Ven acá. Déjame toparte. Y ahí uno va entonces ante la presencia de Dios con lágrimas. Oh Jehová. Oh Jehová. Hermana, lléveme en oración. Yo tengo un ayuno. Ah, tú estás ayunando ahora. Tú estás ayunando ahora porque te pusieron mucha comida, pero te pusieron la soga corta. Dijo Dios, levántale el altar. Levántale el altar al Dios que se te apareció cuando tú estabas oyendo de Esaú. Levántale el altar. Entonces, mire como Dios, mire Dios no como nosotros. Dios obra y opera sin dolor y sin resentimiento. Sí, Dios obra sin dolor, sin resentimiento. Cuando el hombre va a Dios, Dios lo que se encarga de resolver el problema. Dios le puede decir, mira, sinvergüenza. Después de 20 años que yo te bendije, te prosperé, te cuidé, te me manifesté, me conociste, me revelé a ti, viste visión celestial. Y ahora no ven nada. Porque hay personas que anteriormente veían, pero hoy no ven nada. Vuelva entonces, levante el altar, póngase en el camino donde Dios lo vea. Estoy hablando de un altar que Dios mandó hacer. El mismo Dios le dice, levántale un altar a Dios. Quiero pasar a otro altar y quiero ir al Génesis capítulo 12, versículo 7. Ahí mismo en el mismo libro de Génesis capítulo 12, versículo 7 al 9. Oiga lo que dice aquí. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Me gusta eso de Abraham. Agradecido. Agradecido. Wow.
agradecido. Dios lo saca de la idolatría y le dice: te voy a bendecir, sal de tu tierra. Y así es, Abraham salió. Abraham salió, no tuvo ni que preguntar. Dios es otra vez. Es verdad, Dios, muéstrame una señal. Él no pidió señal. Gracias. Él no pidió señal ni confirmación. Dios dijo: sal de tu tierra. Y él salió sin saber a dónde iba, dice la palabra. Salió por fe. Por eso la fe de Abraham le fue contada por justicia, le fue tomada en cuenta. Dios tomó muy en serio la fe de Abraham. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Y cuando llegó, lo primero fue que hizo: plantó su casa y levantó su altar. Wow. Dios no se lo pidió a él. Dios no le pidió: levántame altar. Él voluntariamente dijo: déjame agarrar esto. Y empezó y arregló el altar para Dios. Este es el lugar de yo adorar a Dios. Y ahí Abraham pasaba tiempo, hacía sus sacrificios, sus ofrendas a Dios y lo levantaba. Y luego entonces pasa el tiempo y Abraham se muda de ese lugar a otro lugar. Y cuando él se muda de ese lugar y encuentra otra vecindad, entonces, aparte de la corriente que había en aquel entonces y los moradores, Abraham viene y levanta ¿qué? Su altar. Abraham no era un hombre de circunstancia, porque hay gente que se acercan a Dios dependiendo de las circunstancias. Si le va bien, si le va que entienden mal. Mire, pastor, yo le voy a ser sincero. Cuando yo estaba en el mundo, oye, todas estas cosas que me pasaban en el mundo no me pasaban, las que me están pasando. Después que yo vine a Jesús, prueba, se me enferma esto, se me enfermó eso, se me enfermó aquello, y lo otro. ¿Dónde te iba mejor? ¿En el mundo o en el Señor? Mientras estaba en el mundo, carecía de vida eterna. Mientras estaba en el mundo, no tenía a quien invocar. Mientras estaba en el mundo, cuando había una circunstancia o situación, te salían palabras. Cuando estaba en el mundo, andaba sin ángeles. Porque a veces el hombre es mal agradecido. No a veces, casi siempre. Por eso le estuve presentando a dos personas. Estoy hablando de Jacob, el nieto de Abraham, y le hablo del abuelo. El abuelo era un hombre de altar. El papá era un hombre también. El hijo era, pero entonces se descontroló. La segunda generación, él se descontrola muchas veces. Entonces, tienes que tener cuidado en el descontrol en tus generaciones. Tienes que tener pendiente en tus generaciones cuando pierden la relación, que se olvidan de Dios y muchas veces prosperan, pero como que se apartan del Señor. Abraham, Dios no tiene que decirle que le levante altar. Porque lo más bueno es cuando el hombre es devoto, porque dice la palabra, oye, la palabra habla claramente. El hombre que es un adorador no de circunstancia, que el tiempo, que la ocasión, que el estado de salud, ni el estado económico ni financiero no lo llevan a eso. No, era un hombre de Dios siempre. Abraham era un hombre de altar. Dios lo llamó un altar, porque el altar tiene muchas funciones. Es que en el altar hay muchas cosas que hacen. El altar es un lugar de acción de gracias a Dios. No todo el tiempo el altar es para pedir. El altar casi siempre, en la mayoría que usted busca a la gente de altar, es en acción de gracia.
Y Abraham, agradecido de Dios de que lo llamó de entre su gente. Porque a veces Dios lo llama a usted de entre su gente. Dios lo saca a usted de entre su familia y le da un nombre. Por eso cuando yo le digo a la familia mía, cuando ustedes, a mí no me preguntan si ustedes son familia mía. A ustedes son que les preguntan si son familia mía. Cuando usted dice, fulano espíritu, ¿usted es familia del pastor David? Sí, yo soy hermano, soy primo, soy sobrino. Casi siempre le hacen algo. A mí no me pregunten, es a usted. Entonces Dios me sacó de mi familia, de 6 que somos, yo soy el número 4. Y Dios me saca y me honra. Y es posible que Dios también a usted lo ha sacado y lo ha hecho cabeza. Dios lo ha hecho cabeza en su familia. Y si Dios lo ha hecho cabeza y Dios lo ha honrado, entonces aprenda a levantar el altar. Mantenga su altar encendido. ¿Sabe por qué? Porque Dios los ha honrado. Dios le ha dado testimonio. Dios le ha dado altura. Dios le ha dado autoridad y gracia. Eso hace el Señor, que lo saca a usted de su familia, como hizo Dios con David. Y Dios, mira, yo te saqué a ti desde detrás de las ovejas. Porque también Dios le saca cuenta. Yo le saqué a usted detrás de su familia. Le saqué de la cola, lo hice cabeza. Estoy con usted. Le conocen a usted por mi gracia, no por usted. Entonces vamos nosotros, amados hermanos, a tener el altar de Dios como encendido. Levante su altar a Dios. Aprendamos del patriarca Abraham, que donde quiera que se mudara levantaba su altar. A mí no me importa, yo tengo mi altar. Había un altar de otra gente, pero Abraham dijo, es mi altar a Dios, mi altar a Dios, al Dios que me llamó. Mire, eso es elegante cuando usted levanta su altar a Dios. O sea, que usted no hay que decirle de que alabe al Señor, no. Sálgale usted una alabanza y diga, Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, por salvarme. Gracias porque me ha hecho gerente. Gracias porque me ha hecho médico, me ha hecho profesional. Y Dios lo agarra a usted de debajo. Porque dice la palabra que Dios levanta, oye bien, al afligido, al menesteroso. Dios lo levanta del muro, del suelo. Y lo hace grande. Y lo hace grande. Miren, yo no sé si mi familia han entrado al palacio. Creo que sí, creo que uno entró porque era amigo de Lionel. Pero yo he entrado unas cuantas veces al palacio. Al palacio. Entonces, Dios hace cosas con usted. Dios lo saca de abajo. No importa en el lugar que usted haya estado. Porque a veces la gente quiere retregarle a usted y llevarlo a su pasado. No se deje meter en el pasado de donde usted estaba anteriormente si Dios lo sacó. No, porque tú eras esto. Si yo era. Pero tú era. Ya era, es el verbo pasado. Eso caducó, eso perimió, eso murió. Dígame lo que soy yo ahora. Es usted un embajador. Usted es una embajadora del reino de Dios. Levante su altar donde quiera. Nadie le apague el altar de Dios. Levante el altar de Dios. Aleluya. Entonces Dios anda buscando gente de altar. Y Abraham era un hombre de altar. Porque entonces Dios lo compromete. Y Dios, déjeme decirle, Dios no sabía, no era que Dios no sabía que Abraham le iba a sacrificar el hijo. Esa lección no es para Dios, no. ¿Oyó? Gracias. Esa lección que dice la Biblia ahí, esa no es para Dios, no. Cuando Dios le dice, ahora, la petición de Dios, a Abraham, dame a tu hijo en un altar. Vete con él al monte que Dios te muestre.
Y entonces como que Dios como que le hace una pullita a tu hija, a tu hijo Isaac, al único, al que tú amas. Eso es como una molesta, ¿verdad? Ana, decirle al que tú amas, a tu único, dámelo. Y ya Abraham, un poco viejo así, ya medio doblado, ¿eh? Y yo, pero tú me dijiste a mí que me hace una gran nación y ahora tú sales con este cuento. Ahora tú sales con este cuento, dije, pero ven acá, viejo. No, Abraham no dijo eso, ni tampoco se lo dijo a Sara. Porque si él le dice a Sara lo que le dijo Dios, dijo, no, usted no, aquí no. Dios que busca otro muchacho, pero este no. Sara regretea. Si él le dice que Dios le dice a Isaac y que cogen el cuchillo y agarra la leña y se va con el muchacho. Camino, 3 días de camino. Cuando llegaron al lugar entonces les faltó tiempo. Y dijo Abraham, quédense aquí. Porque es posible que si los siervos vieran a Abraham, o sea, que iba a matar al muchacho, le brincan. Abraham caminó a cuántos kilómetros y se fue. Entonces le dice, cuando el muchacho le pregunta, papi, dime hijo, mira, tenemos la leña, tenemos fuego, pero ¿dónde está el cordero? Eso tiene que haber un pullón a Abraham, ¿verdad que sí? Padre, heme aquí, donde tenemos el fuego y la leña, pero no está el cordero. Y le dice, Dios proveerá. Y preparan el altar. Y dice, ven, súbete aquí, muchacho. Súbete aquí, que me suba. Súbete ahí. Y el muchacho se deja manear los pies. Y cuando está maneado, entonces Abraham parece que tenía su mochito escondido por atrás. Y cuando levanta Dios, ¡Abraham! No le haga daño al muchacho. Mira para ahí y ve un carnero trabado. Y Dios dijo, este he probado y te he hallado fiel, te he hallado verdadero. Te toqué los sentimientos, te toqué lo que tú más aprecias y no me lo rehusaste. Ahora conozco. ¿Quién que ahora? Eso es para ustedes y para mí. Dios sabía que Abraham no le iba a decir que no. Esa lección es para usted y para mí que estamos apegados a esta tierra. Es para usted y para mí. Oye bien, que tenemos que conocer a Dios. Dios nos pide de usted más que se humille, que entregue su corazón y que sea un devoto. Abraham era devoto a Dios. Entonces levante su altar a Dios. Pastor, es que es un poco difícil. Me da brega entrar matutino, pastor. Quisiera estar en todo, pero mire, pastor. Mire, todos los que están al matutino se van de madrugada a trabajar y tienen trabajo. Entre aunque sea un mal día y diga, me voy a robar eso. Y entra al matutino. Voy a concluir con el último altar. Vimos el altar donde Dios le dice a Jacob, levanta un altar, no a mí, al Dios que se te apareció. Vemos una persona que voluntariamente eleva un altar a Dios. Segunda de Samuel capítulo 24. Y vamos a ver otro altar de otra persona que también levantó un altar. Y vamos a ver bajo qué condición levantó ese altar.
Segunda de Samuel, capítulo 24. Vamos a ver algunos pasajes donde el hombre levanta un altar. Versículo 18 dice: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, en Jebuseo. Mire qué fácil. Ahora el profeta Gad le dice a David: levántate y levántale un altar a Jehová. Y le señala el lugar. Y él agarró y se levantó y fue a donde Araúna y le dijo: vine para levantar un altar a Dios. Óigame, hay personas que hay que forzarlo, o que hay que agarrarlo del puente y tirarlo de cabeza para que busquen. A David no hubo que forzarlo. Claro, había un asunto que no vamos a entrar en debate teológico al comienzo del capítulo, de lo que dicen los pasajes anteriores. Solamente tomé esta parte para señalar la devoción. Cuando le dijeron a David: ve y levántale un altar, de una vez se paró. Porque hay personas que hay que bregar y bregar para que se levante, para que busquen de Dios, y no quieren. Que se pasan tiempo y uno no lo ve en la iglesia. Uno quisiera saber qué le pasa, qué tiene, cómo está. David no se necesitó mucha motivación. Levántate y hazle un altar a Dios. Y él salió una vez. ¿Dónde quiere? En la era de Araúna. Y pasó para allá y cogió a levantar el altar allá. Y Araúna le dice: mira, ¿qué quiere el rey? Quiero tu heredad, quiero tu tierra para hacerle un altar a Dios. Y le dice Araúna: mire, parece que era un loco también, que Dios tiene muchos locos. Y dice: no, mira, si es para Jehová, cógelo, y coge los yugos, y coge los bueyes, y coge la tierra. Dice: no, esto es en serio. Esto es en serio. Yo voy a hacerle un altar a Jehová. Y él le dijo: pero tiene los bueyes, tiene la leña, coge los yugos y tiene la tierra. Si eso yo digo: oye, pero es verdad que Jehová, cuando las cosas son de Dios, todo le sale bien. Mira cómo hace Jehová: me da la tierra, me da los yugos y me da los bueyes. Dios está obrando. Oye, qué Dios tan bueno. No tuve que gastar 5 centavos, mejor me sobró. ¡A su nombre! Parece, David mira a Araúna y dice: qué buen corazón tiene. Y él le dice: bueno, buen corazón, tu corazón es bueno, pero yo le voy a hacer un altar a mi Dios. Voy a levantar mi altar. ¿Cuánto cuesta? Pero rey, yo se la estoy dando a usted. Yo se la estoy dando a usted, no cuesta nada. Dice: no. Yo no quiero que tú me des para mí, Dios. No. Déjame yo. Pésame el precio. ¿Cuántos ciclos cuesta de plata? Porfiario, mira, en tanto. No me la rebaje, ponme el precio exacto. Yo voy a levantar un altar a Dios. Mire, quiero entrar a la redención ahora, que estoy terminando. Quiero entrar a la redención. La redención nuestra, la muerte de Jesucristo en la cruz, para que nosotros no fuésemos al infierno, sino que Él tomó el lugar nuestro, recibiendo bofetadas, como hablamos en tiempo pasado, recibiendo rechazo y desprecio, y que le dieran pecozón y que le cupieran su rostro. Ese precio de redención, David sopesó lo que era el perdón, porque había hecho una travesura y Dios le perdonó. Si usted no pesa, ni sopesa, ni analiza, ni evalúa la redención, la salvación suya,
lo que hizo Cristo por usted, usted va a ser un cristiano simple, de poca esencia, de pocos carácter. Un poco como dicen en el campo mío, medio sinvergüenza. Pero cuando usted sopesa la muerte de Cristo, que Cristo se ofreció voluntariamente y que dio su vida por usted, usted va a cambiar la forma de ser. Usted no va a ser el mismo hombre ni la misma mujer en cuanto a relación con Dios. Dice, no, a Dios hay que serle serio en todo donde yo esté. Yo no voy a cambiar mi forma de ser porque me encuentre con amigos, ni con amigas, ni gente de clase. Mi Dios es mi Dios. No me voy a camuflajear. No voy a negar a mi Dios. Yo estaba en una reunión con una persona en los años pasados que me invitaron, y en la reunión me invitaron y yo fui y dijeron, tráiganse una cervecita aquí. Dos de los que andábamos, digo, no, nosotros no tomamos. Dice, no, pero ¿qué? El otro tomaba, pero no, traiga. Cuando él se juntaba con ellos se tomaba, pero al estar el pastor David y otras personas, no, yo no quiero. Pero él también chupaba. Y decía o dice que es cristiano. Ay. Fuerte. O se camuflajeaba, se tiraba su cerveza. Entonces ahí no quiso tomar. No, sea único, sea auténtico. A quien usted le va a rendir cuenta al final no es al pastor, es a Dios, ama. Quien lo redimió a usted es el Señor Jesucristo. Él fue quien murió. Él fue quien le hizo a usted la puerta franca para entrar a la presencia de Dios. Y cuando usted va de rodillas, que se presenta delante de Dios y dice, Padre, en tu presencia estoy, es el que le abre la entrada a Dios. Aprenda que usted tiene compromiso no con el pastor, con Dios, con su vida personal. Y David hizo así lo siguiente y le dijo no al Señor, porque oiga bien, ¿quieres tocar una parte sensible del ser humano? Fíjese, nuestros sentimientos son afectados muchas veces por cosas, pasiones, cosas triviales. Pero yo quiero decirle que el Dios que a usted le sirve conoce que usted es una persona que es susceptible de cualquier debilidad. Pero yo quiero decirle que ese Dios que le conoce a usted, que usted es susceptible de cualquier debilidad, Él lo ha recibido, Él lo recibe. Y por eso le dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todos cristianos pecamos, todos cristianos pecamos. Ahora, si alguno peca aquí, yo le entrego el pastorado para que me pastoree y me ayude y me enseñe cómo no pecar. Pero yo estoy diciendo que yo peco. No practico el pecado, pero peco. Pero Dios me ha llamado a mí en este momento a que yo puedo acercarme a Él y hacer una restauración y buscar la piedra y ordenar la vida, como hizo Elías, que agarró el altar que estaba desordenado, que estaba en ruina, y empezó a limpiarle la ceniza, todas las basuras, todos los insectos que se habían entrado en el altar. Elías lo limpió y reparó el altar de Dios. Quizás a usted no se le ha entrado plaga, quizás no se le ha entrado chinche ni ninguna otra cosa, pero quizás el altar se ha apagado, quizás tiene ceniza, pero quizás la piedra está desordenada. Pero es tiempo entonces en esta mañana de que usted haga una reparación de su altar, de que usted diga, Señor, voy a levantar, voy a restaurar mi altar, voy a andar en comunión, en relación con Dios, voy a cambiar a partir de hoy, voy a entregarme, voy a preocuparme más por mi salvación. Yo le garantizo a usted que yo no lo salvo. Yo no lo salvo. Yo no lo salvo.
el Redentor sí lo salva, el Redentor lo perdona, el Redentor le dice a usted: yo hago nueva todas las cosas. Es decir, el Redentor le dice: me olvido de todo tu pasado, de tu desobediencia. Vamos a hacer un acuerdo entre tú y yo hoy. Déjeme decirle que aunque a usted lo miren y le saquen la lengua, problemas de ellos, es usted y su Dios. Míralo ahora, hay papelero. No le haga caso. Vine al altar. El altar es un lugar de resurrección. El altar es un lugar de vida. El altar es un lugar de perdón. ¿Usted no sabía? El altar es un lugar de perdón. Cuando David llegó al altar allá, que se tiró y prendió esos bueyes, entonces esa ofrenda de labio llegó a la presencia de Dios. Ese sacrificio Dios lo recibió, porque Dios le dijo: ve y levanta un altar. Dijo el profeta: levántale un altar. Y él se fue voluntariamente y se levantó y dijo: bueno. Y ahí se humilló delante de Dios. Padre, perdóname. Muchos muertos murieron por mi desobediencia, por mi terquedad. Y ese hombre fue levantado. Y de ahí en adelante, observe que aunque en los capítulos anteriores habla una escena y alguna desgracia de David, pero observe cómo concluye, cómo termina David, cuáles son las últimas palabras cuando él dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. No dejará que tu siervo vea corrupción. Profetizó aún la resurrección de Jesucristo. Tu siervo no verá corrupción. Qué bueno, porque Dios no está tomando en cuenta el pecado pasado del hombre. Dios está tomando la decisión, la devoción para instaurar un sistema divino donde Dios pueda operar en la vida nuestra, y el Espíritu de Dios entonces comience a fructificar y a dar testimonio de que verdaderamente Dios vive en nosotros. Póngase de pie en esta hora. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Levante su mano. Levante.